Bueno, gracias damos al Señor porque estamos viendo la mano poderosa del Señor en nuestra vida, en la vida de cada uno de nosotros y el respaldo de Dios tan bello de verdad, que nos llena cada día y saber de que su presencia ahí está con nosotros es una gran bendición. Pues damos gracias a Dios por esta mañana y por la oportunidad que nos da de compartir su palabra. Vamos a seguir estudiando el libro de Nehemías. Nos quedamos en el Nehemías capítulo 9. Nos quedamos en el verso 6, donde dice que ellos empezaron a glorificar el nombre de Dios y empezaron a adorar a Dios. Y los levitas empezaron, después de que venían, ellos estaban con un hambre, estaban en el mes séptimo, surgió en ellos una gran necesidad por la palabra de Dios. Y entonces los levitas eran los encargados, pues siempre Dios los encargó a ellos para que ellos ministraran su palabra al pueblo. Y entonces dice que se levantaron y empezaron a bendecir a Jehová nuestro Dios. Dice, dijeron ellos, levantaos, bendecid a Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad. Y bendígase el nombre tuyo, glorioso y alto sobre toda bendición y alabanza. Y qué importante es, hermanos, que aprendamos a exaltar la grandeza de nuestro Dios. Y muy importante, a partir del verso 6, empezamos a ver que ellos empiezan a hacer un recordatorio de toda la gloria que Dios había hecho durante el pueblo de Israel, toda su historia, y empezaron a engrandecer el nombre de Dios y adorar el nombre de Dios y exaltarlo por las obras maravillosas que Dios había hecho durante toda la historia de lo que es Israel. Y qué hermoso es eso, porque nosotros tenemos que aprender, necesitamos siempre recordar la obra de Dios. El salmista habla hay un salmo que dice, alma mía, no te olvides de los beneficios que has recibido de parte de Dios. Y es que nuestra alma tiende a ser olvidadiza, ¿verdad? Olvidamos rápidamente lo que Dios ha hecho por nosotros. Y no solo eso, sino que es nuestra naturaleza, es la naturaleza humana que olvida lo que otros han hecho por ella. Por lo general, somos fáciles para recordar lo malo que nos han hecho. Pero nos olvidamos lo bueno que los otros han hecho por nosotros. Lo que nos hiere, eso sí, rapidito lo atesoramos y cuesta que lo olvidemos. Pero las cosas buenas que los demás hacen por nosotros, por lo general lo olvidamos. ¿Cuánto más lo que Dios hace por nosotros? Y esto es un ejemplo bien importante para nosotros, porque el hecho de recordar o hacer remembranza de la obra que Dios ha hecho en nuestra vida hace que la fe crezca en nosotros. Si se dan cuenta, cuando nosotros nos ponemos a examinar nuestra vida y nuestro pasado, nos damos cuenta que Dios ha sido bueno, nos damos cuenta cómo Dios ha obrado de manera extraordinaria en nuestra vida. Y eso hace que nuestra fe crezca. Por eso es importante. No se trata de que nosotros estemos viviendo en el pasado o estemos viviendo de las glorias pasadas, pero sí de hacer remembranza de lo que Dios ha hecho para que sigamos adelante, porque eso, lo que Dios ha hecho en nuestra vida, hace que nuestra fe crezca de tal manera que nosotros enfrentamos el futuro o el día a día con una mejor actitud, con gozo, con alegría, tomados de la poderosa mano de Dios. Y entonces los levitas empezaron en el verso 7 y dijeron, tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste el nombre de Abraham. Vemos cómo ellos empiezan a recordar que Dios aún le cambió el nombre de Abraham a Abraham. Él fue el que lo cambió y le dio un nuevo nombre, ¿verdad? A partir de aquí vemos cómo hacen un repaso
de lo que Dios había hecho, y es muy importante. Vamos a empezar a ver varias verdades que nosotros tenemos que aprender a atesorar en nuestro corazón. Vemos cómo vamos a ir viendo la gracia y la misericordia de Dios, y esas verdades que deben estar bien claras, bien en mente en nuestro corazón, para que podamos aprender a vivir adecuadamente, honrando a Dios en nuestra vida, porque olvidamos muchas veces. A veces es necesario que el Señor Espíritu Santo nos recuerde una y otra vez por lo que estamos diciendo, porque somos olvidadizos. Entonces, qué hermoso es saber que Dios, el Espíritu Santo, tiene ese cuidado para con nosotros. El estarnos recordando, ¿verdad?, que Él es fiel para nosotros. Vamos a ver, verso 8 dice: y hallaste fiel su corazón delante de ti, e hiciste pacto con él para darle la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebuseo y del gergeseo, para darla a su descendencia, y cumpliste tu palabra, porque eres justo. Bueno, un punto que vamos a ver aquí, y una de las verdades que vamos a aprender hoy, es que la importancia de la fidelidad. Abraham fue un hombre que agradó a Dios en todas las cosas, ¿verdad? Abraham fue un hombre justo, ¿verdad? Dice que fue contado por justicia la fe de Abraham. Entonces, qué hermoso es, porque este hombre fue fiel. Y eso nos da enseñanza a nosotros de la importancia que nosotros tenemos que debe haber aquí en nuestro corazón, de querer ser fieles a Dios. Yo creo que es uno de los problemas bien importantes, bien graves que tenemos en el pueblo de Dios. Como pueblo de Dios tenemos este problema de la falta de conciencia de lo que representa la fidelidad a Dios. Muchas veces, no sé si es que se nos enseña mal o solo agarramos lo que nos conviene, ¿verdad? Como decía alguien, una vez salvo, siempre salvo, y nunca se pierde, y, o sea, siempre somos salvos. Pero hay algo muy interesante que el pastor hablaba el domingo pasado, no sino que el anterior, decía: todos estamos hablando de que esperamos la venida de Cristo, y prepárese porque Cristo ya viene, y preparémonos porque Cristo ya viene. Sí, está bien, es correcto que nos preparemos. Ahora, ¿cuál es nuestra meta? ¿Cuál es nuestra meta? ¿Solo esperar la venida del Señor, o vivir una vida agradándole, o vivir una vida de fidelidad? ¿Cuál es nuestra meta? Porque si solo me estoy limpiando porque quiero que en el momentito que Dios venga me halle limpia, o el amor que yo le tengo a mi Dios es tan grande que yo sé, por ejemplo, cuando usted se sube en un barco, usted sabe que ese barco va a llegar al puerto. O sea, usted lo sabe, o sea, no tiene que usted estar pensando todos los días: el barco va a llegar, el barco va a llegar, el barco va a llegar. No, porque usted sabe que el barco va a llegar. Ahora, ¿qué hace mientras llega el barco? O sea, nosotros sabemos que Cristo viene. Y gloria a Dios que estamos esperando su venida. Ahora, mientras esperamos esa venida, ¿estamos siendo fieles? ¿Estamos agradando a Dios? ¿En qué estamos, ocupando nuestro tiempo? Qué importante es saber que la fidelidad de Dios no solo nos prepara para su venida, la fidelidad a Dios nos prepara para heredar, la fidelidad a Dios nos prepara para ver a Dios. No solo, también la fidelidad nos hace tener compromiso con Dios y su palabra. ¿Por qué? Porque yo he estado viendo mucho cómo en la iglesia, en el pueblo de Dios, como soy salvo, no importa cómo viva hoy, pido perdón en la noche y no importa, ya estuvo, ya estoy limpio, y al final de la noche pido perdón, me limpio y ya. O si no, o peco y vuelvo a pedir perdón. Eso no es así. Como ya soy salvo, no pierdo mi salvación y ya. Eso no es así. Dios quiere, hay una gran importancia, hay una gran bendición en buscar la fidelidad a Dios. Abraham
fue encontrado fiel en toda su vida. Y porque él fue fiel, le fueron dadas promesas tan grandes que Dios las sigue manteniendo hasta hoy, para toda su descendencia. Dios mantiene en pie esas promesas. ¿Por qué? Por Abraham, por la fidelidad de Abraham. Entonces vemos que la fidelidad que nosotros mostremos a Dios no solo trae bendición a nosotros, sino también a nuestras generaciones. Y no digamos 1000 generaciones, porque la fidelidad va más allá. Si nos damos cuenta, desde Abraham no han habido 1000 generaciones, han habido más tal vez generaciones. Entonces, trasciende la fidelidad que nosotros mostramos a Dios, trasciende. Y la fidelidad de Dios nos lleva a la santidad, porque anhelamos la fidelidad en nuestra vida y eso nos, ¿cómo se dice?, determina nuestro caminar. La fidelidad es como un vallado en un camino, es como un cerco en un camino. La fidelidad no me salgo, es como un reglón, ¿verdad? Porque yo voy por este reglón sin salirme porque yo quiero ser fiel. Entonces, qué importante es la fidelidad. Y eso nos habla bastante nosotros, ¿verdad? Abraham heredó las promesas porque fue hallado fiel. Es el requisito fundamental para heredar las promesas. En Mateo 25:23 el Señor Jesús habló de esto y dice que su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Así también, qué importante, no solo es en nuestra vida personal, sino también en el ministerio es importante la fidelidad. Primera de Corintios 4, del 1 al 2 dice: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Miren qué demanda más linda, porque dice que somos administradores de los misterios de Dios. Imagínense qué responsabilidad tan grande. Dios nos ha dado misterios. ¿Y sabe que a quiénes le da misterios Dios? Esos misterios, esos tesoros escondidos, ¿sabe para quiénes son? Son para los fieles. ¿Usted quiere buscar esos tesoros de Dios? Ok, la fórmula es la fidelidad. Nos fascina encontrar los tesoros en la Biblia. Qué lindo es cuando nosotros escudriñamos la palabra y encontramos esas perlitas que le llamamos nosotros, ¿verdad? Esas perlitas. ¡Ay, el Señor, me hablaste aquí! ¡Qué hermoso esta perla! Pero son tesoros, son misterios. Y la Biblia y el Señor también dijo que para nosotros eran guardados estos misterios. ¿Pero qué? ¿Cuál es el requisito para que el Señor revele esos misterios? Es la fidelidad. Dios quiere que seamos fieles. Anhelemos la fidelidad, hermanas, no solo en el ministerio, porque muchos también son fieles en el ministerio, pero en lo personal no están siendo fiel. Y tenemos que tener mucho cuidado, porque se puede ser fiel en el ministerio sin ser fiel en lo personal. Es mejor ir de lo personal a lo particular. O sea, empecemos por ser fieles en nuestra vida privada para que eso trascienda al ministerio donde Dios nos ha puesto. Porque cada una de nosotros, el Señor nos pone en diferentes lugares, cada uno en su lugar, pero es importante la fidelidad. Trabajemos nosotras, hermanos, pidámosle al Señor Espíritu Santo que nos ayude a ser fieles. Necesitamos ser fieles para que heredemos las promesas, ¿verdad? Para que el Señor nos halle fieles. Recordemos que los que están con el Cordero de Dios, los que vienen con Él, dice Apocalipsis 17:14, que son llamados, son elegidos y son fieles. Entonces anhelemos ser fieles, porque ese es el ser fructífero
al 100 por 1. Y eso es lo que nosotros queremos anhelar. Aprendamos de Abraham. Aprendamos de tal manera de confiar en el Señor. Y la fidelidad viene de confiar completamente en Dios. Es desprendernos de nosotros mismos, desprendernos de nuestra autosuficiencia y rendirnos en las manos poderosas de Dios. Hay una palabra que dice mi hermana Mary que me gusta mucho, dice ¿cómo es que dice, hermana Mary? Dejamos caer en tus manos. No, ¿cómo es que dice? Recuérdeme, hermana Mary. Ay, ¿cómo es que dice, hermana Mary? Ponga su micrófono. Eso. La hermana Mary dice, nos abandonamos en tus manos. Y eso suena lindo porque obviamente digo, me abandono porque no tomo control de mí, sino que te entrego mi vida a ti. O sea, me dejo caer en tus manos porque yo sé que ahí voy a estar bien. Eso es fidelidad. Porque Abraham, a pesar de que Dios le había dado la promesa de su hijo, y Dios le había prometido que en su hijo Isaac iba a tener descendencia como la arena del mar, cuando el Señor le pidió a su hijo, él no titubeó en entregárselo. Porque sabía, dice que era fiel. Aún Abraham tenía un pensamiento de que si Dios me pide a mi hijo que se lo entregue, él me lo va a resucitar. Aún así, él me lo puede resucitar. Era tal fe, tal fidelidad la de Abraham. Él se había abandonado a las manos de Dios, sabía quién era su dueño y sabía que Dios estaba en control completo de su vida. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, ¿verdad? Fidelidad a Dios. Entregarle todo lo que somos y no tener cuidado de nosotros en nuestra autosuficiencia, pues, ¿verdad? Más que todo, o sea, no confiar en nuestras habilidades, sino en lo que Dios puede hacer a través de nosotros. Y qué lindo es eso, porque la fidelidad nos lleva a la fe, que es un sinónimo, nos lleva a la santidad, que es un término que de verdad la iglesia de Cristo necesitamos. Pueblo de Dios, necesitamos la santidad. Y es algo que últimamente no estamos viendo, pero vamos a ver cómo Dios levanta a su pueblo de lo que es el pecado y nos va a llevar a la santidad, porque es su promesa. Amén. Entonces, una verdad que estamos aprendiendo ahorita es la importancia de la fidelidad. ¿Por qué? Porque dice que como Abraham fue fiel en su corazón delante de Dios, él hizo pacto con él para que su descendencia heredara. Y dice que el Señor cumplió su palabra. ¿Por qué? Porque Dios es justo y lo que promete lo cumple. Entonces, si nosotros somos fieles, podemos tener la certeza que las promesas que Dios ha hecho para nosotros y para los nuestros los va a cumplir, porque Él es justo. Verso 9 dice: y miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto y oíste el clamor de ellos en el Mar Rojo. ¿Okay? La segunda verdad que nosotros tenemos que tener bien clara, hermanas, y que eso nos debe ser como un ancla firme, que nos debe mantener firmes, es saber de que Dios escucha la aflicción de su pueblo y les responde. Dice aquí que Él miró la aflicción de los padres de ellos en Egipto y oyó el clamor de ellos en el Mar Rojo. Cuando clamamos a Dios en nuestra aflicción, Dios nos escucha. ¿Y sabe qué me encantó? Esta cita de Isaías 63:9, que Él dice que Él sufre también con nosotros. Ayer creo que Dorita hablaba de eso, que alguien había dicho que Dios no se entristecía ni se afligía con nosotros. Pues aquí está el verso que contradice eso. Isaías 63:9 dice: en toda angustia de ellos, del pueblo, Él fue angustiado. O sea, Dios fue angustiado. En toda la angustia de ellos, Él fue angustiado. Y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió. Y los trajo y los levantó
todos los días de la antigüedad. Vean esto es maravilloso, el saber de que Dios no es ajeno a mi aflicción. Y no solo eso, porque una cosa es cuando usted ve a alguien en necesidad y se compadece. Pero una cosa es compadecerse y otra cosa es sufrir con esta persona. Es totalmente diferente, ¿verdad? Porque yo puedo tener compasión de alguien, lo puedo ayudar, lo ayudé y me sentí bien y luego me fui, qué alegre y se me olvidó. Pero Dios no hace eso. Él no pasa. Él no ayuda y pasa. Él se queda. Y ahí está sufriendo con nosotros, sufre con nosotros, se angustia con nosotros. Así es que, hermana, miren, esta verdad debe de levantarnos, debe darnos aliento a nuestra vida. Saber de que no importa la circunstancia que nosotros estemos viviendo, Dios no solo se compadece de nosotros, sino que Él se angustia a la par nuestra. Por eso es que su gozo nos da gozo a nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él se queda allí con nosotros, ahí sufre con nosotros. Y cuando nosotros reímos, pues también Él ríe. Y cuando nosotros lloramos, Él llora. Qué linda esperanza, qué linda promesa el saber de que en cualquier circunstancia que nosotros vivamos, Él está con nosotros. Y Hebreos 4 del 15 al 6 nos refuerza esta verdad. Porque dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Por eso dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos nos muestra y nos enseña que hay una confianza que Dios nos ha dado. Mire, con el Señor, Él tómele la mano y agárrele el brazo completo. Hay confianza. Como el Padre, como dijo Jesús, que el Hijo no se va de casa. El siervo sí, pero el Hijo no se va de casa. Aún el Hijo entra hasta lo más secreto o lo más íntimo del Padre. El Hijo, Él se mete. Cuando nuestros niños están pequeños, ellos sienten la libertad de entrar a nuestros cuartos y se meten en nuestras sábanas porque ellos tienen esa confianza, esa libertad. De la misma manera el Señor dice, porque no solo se compadece de nosotros, no solo sufre con nosotros, no solo fue tentado al igual que nosotros. Por eso Él dice que tenemos la libertad de poder llegar a entrar al trono de su gracia. Hermanos, de verdad, miren, no importa la situación, no importa, incluso no importa el nivel de pecado al que hayamos caído, en el que hayamos caído, o el nivel de pecado que hayamos hecho, de verdad. Miren, muchas veces nosotros como humanos, hemos hablado de esto, cómo ponemos estándares de pecado. Este pecado es pequeñito, este es mediano, así, y los tenemos por escalones a los pecados. Pero ante Dios, pecado es pecado. Y sabe que esta manera de pensar nos hace de que, por ejemplo, cometemos un pecado que a la vista de los hombres y aún a nuestra vista es tan tremendo que no merecemos perdón. Pero el Señor nos habla que aún en medio del pecado, ahí Él se está doliendo con nosotros. Qué amor más extraordinario el del Padre que tenemos. Que no importa la circunstancia, cuando Él toma a alguien por hijo, no importa la posilga que se vaya, de allí el Señor lo va a rescatar. No importa el pecado que haya cometido, el Señor es capaz de extender su mano y levantarnos. Esa es la confianza que tenemos en Él. Dice que entremos confiadamente al trono de su gracia. No importa la situación, Dios mío, puede estar metido en no sé, pongámoslo nosotros pensando, ¿verdad? Poniendo un pensamiento, el hecho de que posiblemente el hecho de alguien que está en narcotráfico, alguien que está en drogas, alguien que está en alcoholismo profundo, alguien que está, no sé, que haya asesinado, que haya hecho
cosas tremendas, imagínense lo más tremendo que el ser humano puede llegar a ser. Pero si extiende su mano y su mirada al cielo, el Señor extiende su mano y de ahí lo puede rescatar. No hay pecado tan grande que Dios no puede limpiar con su sangre. Amén. Y cuando lo buscamos de corazón, el único pecado que nos separa de Dios completamente es la falta de el arrepentimiento. Falta de arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, eso sí nos aleja de Dios completamente. Porque la falta de arrepentimiento evita que nosotros recibamos la gracia y la misericordia de Dios. Pero cuando hay arrepentimiento, no importa el pecado que hayamos hecho, no importa el nivel que hayamos alcanzado, el Señor es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda la maldad, dice la palabra de Dios, si confesamos nuestros pecados y nos apartamos de ellos. No hay nada que no borre los pecados como la sangre de Cristo. Así es que esta es una confianza hermosa, no solo para salir del pecado, no solo para salir de problemas, no solo de las circunstancias, sino el hecho de saber que no importa dónde estemos, Él se angustia con nosotros. Él se compadece de nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Jesús fue tentado ya. En el Antiguo Testamento vemos cómo Él se angustiaba con el pueblo cuando estaba en Egipto, ¿verdad? Y vemos ahora, pues, que Jesús fue tentado en todo. Ok, entonces dice, qué verdad más linda, de verdad. Yo estaba estudiando esto y le digo al Señor, qué hermoso, de verdad, saber el Dios tan maravilloso, que no es un Dios inalcanzable, como la religión lo presenta, ¿verdad? La religión presenta a Dios como algo inalcanzable, es que Dios es tan puro, es tan santo y yo tan pecador que no. Aquí nos enseña, es una verdad que debe estar siempre presente en nuestra vida, que Dios escucha la aflicción de su pueblo y nos responde. Otra verdad que vamos a ver ahorita es que la soberbia u orgullo trae juicio. Dice el verso 10, e hiciste señales y maravillas contra Faraón, contra todos sus siervos y contra todo el pueblo de su tierra, porque sabías que habían procedido con soberbia contra ellos y te hiciste nombre grande como en este día. Los juicios que vinieron sobre Faraón y Egipto fue por la soberbia y el orgullo de sus corazones. La palabra de Dios dice, Dios resiste al orgulloso y da gracia a los humildes. Eso lo vemos en Santiago capítulo 4, versos 6 y primera de Pedro 5:5. Dice, igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de la humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, debemos de entender que el orgullo fue el pecado y la soberbia fue el pecado que hizo que Dios trajera juicio sobre Faraón y sobre Egipto. Entonces, qué importante es entender esto y reconocer y tener tal cuidado. Más adelante vamos a ver vamos a ver un poco más del orgullo. El orgullo es el pecado más peligroso y aún es la raíz de los muchos pecados, porque engaña el corazón deseando posiciones que no le corresponden. Y eso lo podemos ver en ejemplo en Lucifer. En Isaías 14 del 11 al 15 vemos cómo Lucifer se enorgulleció. Antes de convertirse en Satanás, en el adversario, fue el pecado del orgullo. Él quiso tomar el lugar de Dios. Eso es lo que hace el orgullo, levantar tanto el ego de tal manera de que nadie lo puede hacer como yo. Nadie es mejor que yo. Yo soy el mejor, yo necesito, yo merezco, yo soy grande, decía Faraón, incluso yo soy Dios.
Y a raíz de ese orgullo maltrató al pueblo de Dios y por eso el Señor trae juicio. Y créame que también en este tiempo el Señor va a traer juicio sobre gente que se cree mayor, que el yo está tan levantado que aún está dañando al pueblo de Dios a raíz del orgullo. Y eso no necesariamente estamos hablando de gente de afuera del mundo, ¿verdad? Que enfatiza aquí el hecho de que Faraón representa al mundo, ¿verdad? Pero si el mundo se enorgullece y se eleva en contra del pueblo de Dios, vendrá juicio. Y eso lo hemos visto a raíz de la historia, cómo pueblos se han levantado contra el pueblo de Dios y jamás ha podido ningún líder, nadie ha podido destruir la raíz de David, esa simiente santa que es el pueblo de Dios. Nunca ha sido destruido y nunca se podrá destruir la simiente de Dios. Pero aún dentro del pueblo de Dios se puede ver este tipo de orgullo que trae destrucción, que se ensoberbece en contra de su hermano. Y esto el Señor trae juicio. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanas, con el orgullo. Y vea que el orgullo es la raíz de casi todos los males, casi de todo, aparte del amor al dinero, que es la raíz de todos los males. El orgullo es un pecado del cual se origina, si no es que todos, la mayoría de los pecados del hombre. Amén. Entonces, es importante que sepamos que la soberbia y el orgullo trae juicio de parte de Dios. Otra verdad que vamos a ver aquí enfatizada es en el verso 11, el poder del bautismo en agua. Dice Nehemías 9:11, dividiste el mar delante de ellos y pasaron por medio de él en seco, y a sus perseguidores echaste en las profundidades como una piedra en profundas aguas. Dios empezó a manifestar las obras poderosas delante de los hijos de Dios. Cuando ellos pasaron el mar en seco, el Señor destruyó a los egipcios cubriéndolos completamente el mar y los dejó en las profundidades. Y esto es bien bonito porque tenemos que recordar que el bautismo en agua, es una figura, ¿verdad? El mar rojo es figura del bautismo, de la experiencia del bautismo en agua, donde según Romanos dice que somos sepultados con Cristo y nos levantamos a novedad de vida para caminar en él. Y de la manera en que los egipcios quedaron en las profundidades, así quedan nuestros pecados pasados en la profundidad del abismo. Mire, Romanos capítulo 6, del 3 al 4 dice, nos enseña: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y es que esto es importante que entendamos en lo que representa el bautismo. Muchas veces nosotros hemos sido bautizados, pero no viene un entendimiento de lo que en realidad representa el bautismo en agua. No solo representa el hacer la justicia de Dios, así como le dijo el Señor a Juan el Bautista cuando le dijo, es necesario que cumplamos con toda justicia, sino que también lo que representa, al igual que los egipcios quedaron en la profundidad del Mar Rojo, de la misma manera nosotros hemos muerto al pecado y nuestros pecados deben estar en la profundo del mar. Y a veces nosotros, es que el bautismo, la experiencia del Mar Rojo debe ser un sello en nuestra vida, hermano. Debe ser un sello para que no regresemos a Egipto. No estemos con las mismas cosas. El Señor quiere. Vemos un ejemplo bien tremendo en el pueblo de Israel, que a pesar de que habían pasado el Mar Rojo, y habían salido de Egipto y ya no iban a regresar a Egipto, ellos aún estaban deseando Egipto. Cuando la palabra de Dios dice que ellos tenían que haber dejado ese deseo de regresar a Egipto. Ellos debieron haber entendido que una vez que habían cruzado el Mar Rojo, ellos ya no tenían vuelta atrás.
y tenían que haberse. Ese es el deseo de Dios. Era el deseo de Dios que ellos dijeran, ok, el Egipto quedó atrás, ya cruzamos el Mar Rojo y ahora empieza una vida diferente. Dios nos sacó de Egipto, ya no tenemos nada con Egipto, queremos salir queremos caminar hacia la tierra prometida que Dios nos dio. Y aquí vamos a ir porque Dios es nuestro capitán y que Dios va a ir con nosotros y nos va a dar la tierra. Ese era el anhelo de Dios. Y eso es lo que representa el bautismo. Y ese es el anhelo de Dios cuando nosotros pasamos el bautismo. Pero lamentablemente, en figura del pueblo de Israel también pasa con nosotros. Que ya hemos aceptado a Cristo, que ya hemos celebrado la Pascua de la Salvación, que ya hemos sido bautizados en agua, pero aún tenemos esas cosas, esos deseos del mundo. Aún hay deseos de regresar a Egipto, aún traemos las mañas de Egipto, deseando las cebollas, deseando los ajos de Egipto. Imagínense ustedes, yo hubiera deseado de Egipto tal vez las parrilladas que nos comíamos en Egipto, tal vez hubiera dicho yo, ¿eh? ¿Se acuerdan cuando comíamos en Egipto aquella carne? O de repente no tenían acceso a eso porque eran esclavos, ¿verdad? Pero imagínense que ellos deseando las cebollas y los ajos. Yo no hubiera deseado eso, yo hubiera deseado otra cosa. Pero vemos qué tremendo, porque bueno, ahora nosotros deseamos aún otras cosas, ¿va? No necesariamente cebollas y ajos. Pero no era el deseo de Dios. Yo creo que ellos no entendieron lo que representaba el cruzar el Mar Rojo. Y a veces a nosotros, al pueblo de Dios, también nos pasa eso. No entendemos que una vez que hemos sido bautizados en agua, hemos muerto al pecado. Romanos nos lo explica. El apóstol Pablo nos lo explica, que dice que ya hemos sido sepultados. Hermanos, ¿cómo es posible que alguien que ya ha sido sepultado, ¿qué se sepulta? ¿Alguien vivo? O sea, no es lo correcto, ¿va? Aunque pudiera darse el caso, ¿va? Pero se sepulta a alguien que ha muerto. Y entonces, ¿por qué todavía nosotros, qué tremenda es nuestra alma, que no entiende lo que Dios hace o el poder de Dios? Porque solo se sepulta aquello que está muerto. Y eso es lo que nos da a entender el apóstol Pablo cuando dice que hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así nosotros también andemos en novedad de vida, vida nueva, lo pasado ya quedó atrás. El verso 6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que ya no sirvamos al pecado. Entonces, el Señor, eso es el verdadero significado del bautismo. Pero lamentablemente, al igual que el pueblo de Israel, nosotros como pueblo de Dios muchas veces no entendemos. ¿Qué pasa con, por ejemplo, personas que han aceptado a Cristo, han sido bautizados y han estado en el temor de Dios, y resulta que después como que se enfrían, como que empiezan escuchando coritos y alabando a Dios y alabando a Dios, adorando a Dios, y llega un momentito que poquito a poco se van alejando y vuelven a escuchar música mundana o vuelven a las malas conversaciones, a las malas expresiones, palabras soeces, y uno dice, ¿qué pasó allí? Pero si ya habían pasado el Mar Rojo y se supone que ya está muerto uno. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Es la dureza de nuestro corazón y nuestra alma que no entiende el verdadero significado del bautismo en agua. Miqueas 7:9 dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros y sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar nuestros pecados. Yo creo que es un entender, el bautismo en agua es un entender y un reconocer que el Señor ha sepultado nuestras iniquidades y los ha echado, dice, en el fondo del mar. Incluso el Señor dice, nunca más me acordaré de esos pecados. Pero lamentablemente nuestra alma es un alma caprichosa, es un alma que no quiere ceder.
Y entonces estamos siempre, muchas veces, el pueblo de Dios, no solo deseando, sino que practicando aún los pecados que el apóstol Pablo enseña en Colosenses que ya ni siquiera debieran mencionarse entre nosotros. Pecados, imagínense que aún el pueblo de Dios están practicando pecados que son prácticas del mundo, que ya no deberían estar en el pueblo de Dios, pero lamentablemente aún siguen. ¿Por qué? Por no sé qué pasa, como que la obra del bautismo en agua no ha hecho el efecto, o el alma no ha dejado que la obra del bautismo sea una verdad en nosotros. Yo creo que tenemos que aprender eso, hermanas, para que no sirvamos, dice Pablo, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y eso es lo que el Señor desea y anhela, que nosotros no sirvamos más al pecado. Por eso nos hizo pasar el Mar Rojo, el bautismo. Amén. Ahora, y seguimos con el verso 12. Dice: con columna de nube los guiaste de día y con columna de fuego de noche para alumbrarles el camino por donde debían de ir. Otra verdad que tenemos que atesorar en nuestro corazón es la importancia de la guianza del Espíritu Santo. Como cristianos debemos comprender la importancia que conlleva esto. No solo el nacer de nuevo y ser llenos de su Espíritu Santo, sino que tenemos que aprender a ser guiados por Él. Qué lindo es cuando nosotros experimentamos el nuevo nacimiento. Es hermoso, porque el nuevo nacimiento, vamos a ver más adelantito, que representa ya el cruce del río Jordán. Y el nuevo nacimiento y la experiencia de Gilgal, que representa la circuncisión del corazón para una muerte completamente al mundo y a Egipto, ¿verdad? Pero qué lindo es experimentar el nuevo nacimiento. Qué hermoso es ser bautizados por el Espíritu Santo. Qué hermoso es ser llenos del Espíritu Santo. Pero el Señor no quiere que sea solamente una experiencia para que lo estemos recordando. Ay, me acuerdo yo cuando recibí el bautismo del Espíritu Santo por primera vez. Es que fue así, es que fue así, Pero en el Señor no debería ser así. Es una guianza. Cuando habla que seamos guiados por el Espíritu Santo, habla de una constancia, como una nodriza acompaña a su bebé, acompaña a un niño hasta que cumple la mayoría de edad. Así el Espíritu Santo es nuestra nodriza hasta que la venida de Jesucristo, porque el Espíritu Santo nos está preparando nosotros como novia de Cristo para entregársela al novio. Entonces, el Espíritu Santo debe ser una realidad diaria en nosotros. Así como la nube, la columna de nube y la columna de fuego guiaba al pueblo de Israel de día y de noche por donde caminaban y les alumbraban, dice que alumbrándoles el camino por donde ellos debían ir. Qué necesario es. Por eso, como hijos de Dios, debemos anhelar la guianza del Espíritu Santo en todo lo que hacemos, hermana. A veces se nos olvida. A veces hemos tenido experiencias tan maravillosas que nos elevan tanto que creemos que con esa experiencia, con la experiencia del domingo, yo puedo andar toda la semana. Y me olvido de buscar al Señor el lunes, el martes, el miércoles. Y cuando llego jueves, incluso viernes, ya mi vasija está tan vacía que ando en la carne. ¿Por qué? Porque no me dejo guiar por el Espíritu. No busco esa guianza. Dice aquí que la columna de nube que los llevaba de día y la columna de fuego de noche era para alumbrarles el camino por donde debían ir. Por eso es importante que la luz de la presencia del Espíritu Santo sea constante. Porque si solo enciendo la luz el domingo y sigo caminando y esa luz va menguando, va a llegar un momento que me voy a extraviar en el resto de la semana. Entonces, qué importante es nosotros que nos dejemos guiar por el Espíritu Santo diariamente, guianza diaria como la nodriza, como yo les decía. Romanos 8:1 dice,
Miren qué interesante. Siempre hablamos de esto, que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La importancia de caminar conforme al Espíritu, de ser guiados por el Espíritu Santo, es que nos evita que seamos guiados por la carne. Miren, hermanos, si nosotros no nos dejamos guiar por el Espíritu, adivine quién va a tomar la rienda. O somos guiados por el Espíritu Santo o somos guiados por la carne. Y la carne nos lleva ¿a qué? A la muerte. Y nos lleva a la condenación. Por eso es que dice, a los que son guiados, a los que andan conforme la guianza del Espíritu Santo, no hay condenación para ellos. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios nos lleva a la vida. Pero si nosotros nos dejamos guiar por la carne nos va a llevar a la muerte. Y en la muerte hay condenación. Amén. Entonces, este verso hay que entenderlo así, de esta manera. Que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús si nuestro líder o quien dirige nuestra vida o la guianza nos guía es el Espíritu Santo. Cuando somos guiados por el Espíritu Santo, entonces no hay más condenación, no hay más muerte, porque ya no le quitamos la autoridad a la carne para que andar le damos la autoridad al Espíritu Santo. Mire que dice el verso 8 de Romanos 3 y 14. Porque si vivís conforme a la carne, ¿qué pasa? Moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Miren qué lindo esta parte, porque a veces nosotros estamos lidiando con un área de nuestra alma. Una obra de la carne en nosotros y decimos, ay, Dios mío, ¿por qué no logro vencer esta área? ¿Por qué sigo tropezando con la misma piedra? Dios mío, ¿cuándo voy a pasar esta montaña? ¿Y sabe por qué pasa eso? Porque no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. Porque este verso dice que si somos guiados por el Espíritu Santo, vamos a hacer morir las obras de la carne en nosotros. Entonces, ¿qué necesitamos para hacer morir las obras de la carne? El dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. Ojo con esto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Estamos siendo guiados por el Espíritu? Es porque somos hijos de Dios. Porque solo los hijos de Dios son los que se dejan guiar por el Espíritu Santo. Entonces, hermanas, yo creo que es como una alerta para nosotros. ¿Quién está dirigiendo mi vida? ¿La carne o el Espíritu Santo? Y eso determina quién soy. La guianza del Espíritu Santo me da identidad. Eso me dice que soy hija de Dios. Ahora, ¿quién está dirigiendo mi vida? ¿Es la carne? ¿Soy hija de Dios? ¿Qué identidad estoy teniendo? Entonces, es algo para reflexionar. Yo estaba leyendo esto y digo, wow, qué interesante es, qué confrontativo es esto. Porque muchas veces nos dejamos guiar por la carne. Muchas veces andamos con toda la carne que bien podemos hacer una parrillada. Entonces, es como para reflexionar y decirle, Señor, yo quiero ser guiada por ti todos los días, porque yo soy hija tuya. Como hija tuya, como hijo tuyo, yo debo. Ni siquiera es que yo quiero, es un deseo de mi vida. No, debo ser guiada por Dios. Debo ser guiada por su Espíritu. Soy hija, debo de ser. Es un requisito indispensable para todo el que es hijo de Dios. Ser guiado por el Espíritu Santo. Porque dice, mire, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, ¿qué determina quién soy? ¿Quién guía mi vida? Así de sencillo. Y imagínense ustedes qué confrontativo es esto. Yo le decía al Señor, wow, Dios mío, qué barbaridad, qué tremendo es esto. ¿Cuántas veces me he dejado guiar por la carne? ¿Cuántas veces no le he dejado la autoridad del Espíritu Santo para que sea Él que me guíe? ¿Cuántas veces no doy testimonio de ser hija de Dios? Y eso trae
una reflexión tremenda a mi vida. Yo lo digo así, lo veo así, y mientras estudiaba esto le digo yo, Señor, de verdad, qué necesaria es tu guianza. La necesito. O sea, esto no es que quiera o no, sino que es que debe ser así. Sí, porque eso determina mi identidad de hijo de Dios. Amén. Dice, todos los que son hijos de Dios debemos ser guiados por su Espíritu Santo, para que nos lleve a la vida y a quitar toda condenación de nuestra vida, para que no nos dejemos guiar por la carne. La carne nos lleva a la muerte. Gálatas 5, 16 al 18 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el Espíritu de Dios, no estáis bajo la ley. ¿Qué significa esto? Que cuando yo me dejo guiar por el Espíritu Santo, la carne no tiene autoridad sobre mí. Le quito la autoridad. No estoy bajo la ley de la carne. No estoy bajo la autoridad de la carne cuando soy guiada por el Espíritu Santo. Entonces es una necesidad, es una demanda para nosotros ser guiados, porque si somos guiados por el Espíritu, no vamos a estar bajo la ley del pecado, no vamos a estar bajo la ley de la carne, que la carne solo nos lleva a oponernos al Espíritu. Entonces, qué lindo es esto, hermanas, y yo creo que son puntos importantes en los que debemos meditar, sentarnos y meditar, no solo para decir qué bonita palabra, sino para llevarla a cabo, experimentarla en nosotros, que esa palabra se haga vida en nosotros. Otra verdad que vamos viendo en el versículo 13, la experiencia del monte Sinaí, que es el Pentecostés. Nehemías 9:13 dice, y sobre el monte Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo y les diste juicios rectos, leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos. La experiencia del monte Sinaí es el símbolo del Pentecostés, que representa el glorioso encuentro con nuestro Señor Jesús, quien nos bautiza con el fuego del Espíritu Santo, ¿verdad? Esta es la experiencia que sigue después del bautismo en agua, el bautismo del Espíritu Santo, que esto nos capacita para pasar el desierto agradando a Dios. Recuerden que en Génesis 2:7 dice la palabra de Dios que Dios sopló el aliento de vida en el hombre y el hombre fue un ser viviente. Ahora en Juan 20:22 vemos cómo Jesús sopla y les dijo recibid el Espíritu Santo. Jesús también sopló aliento, su aliento, que es el Espíritu Santo, en sus discípulos. Entonces vemos aquí una sombra muy linda, el hecho de que una figura, donde vemos la obra de Jesucristo, o mejor dicho, el que sopla el Espíritu Santo es Jesús. Entonces en el Génesis, quien sopló aliento en el hombre era ya la Trinidad. Vemos a Jesús en acción desde el Génesis. Él era encargado de soplar el aliento y vemos aquí como en Juan 20:22 él sopla ese aliento de él, de su espíritu, lo pasó a sus discípulos y les dijo recibid el Espíritu Santo. Y es que el Espíritu Santo es el regalo de Dios para sus hijos. Recordemos que en Lucas 11:13, Jesús dice que si nosotros les decías, vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidan. Y esto es una verdad que nosotros debemos de enseñar a los que aún no están sintiendo o experimentando la presencia del Espíritu Santo en sus vidas. Tenemos que decirles que es el Espíritu Santo, es el aliento de Dios dentro de nosotros para vivir agradando a Dios. Yo he escuchado a muchos que dicen, miren, pero es que es tan difícil agradar a Dios. Yo siento que no puedo.
Yo siento que no puedo agradar a Dios. Y es que en nosotros, la verdad, en nuestras fuerzas jamás vamos a agradar a Dios. Por eso es que necesitamos al Espíritu Santo. Y si alguien no tiene la presencia del Espíritu Santo, pues dice aquí, Jesús dijo, pídala al Padre. El Padre la va a dar a sus hijos, porque es un regalo para la iglesia, para los hijos de Dios. El mundo no puede experimentar lo que es el Espíritu Santo. El mundo conoce a Jesús, pero no conoce al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es solo para los hijos. Jesús es el regalo de Dios para el mundo, para que todo aquel que quiera, pero el Espíritu Santo es el regalo de Dios para sus hijos, porque es el único que nos capacita para agradar a Dios en cualquier desierto, en nuestro camino por el mundo. En Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y dice ahí en el capítulo 2, que ellos estando en el día de Pentecostés, se les repartieron lenguas, dice, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Qué importante es esto. El hablar en lenguas es tan importante, y debemos de enseñar a aquellas personas, a aquellos hermanos que aún no desarrollan el hablar en lenguas, no significa necesariamente de que el Señor no haya soplado el aliento de vida, porque yo conocía a alguien, bueno, yo misma pues soy un ejemplo. Recuerdo, yo crecí en el Evangelio, pero yo nunca hablaba en lenguas, hasta hace cuando yo estaba estudiando teología en el CEBE. Recuerdo que aún allí yo no hablaba, y ya estaba en el segundo año antes de graduarme, y yo no hablaba en lenguas. Y recuerdo que el hermano Calderón, tan lindo, que el Señor lo bendiga, mi hermano Calderón, él nos daba una clase. Nos daba una clase de administración allí, llevábamos esa clase, recuerdo. Y él en su enseñanza dijo, miren, si alguien no habla en lenguas, dijo él, significa que no tiene a Cristo. No tiene el Espíritu Santo y necesita pedir al Espíritu Santo. No tiene el Espíritu Santo. Cuando yo escuché eso, yo me quedé viendo a todos y dije, wow, soy una cabrita en medio de ovejas. ¿Qué estoy haciendo yo acá? Miren, vino una tristeza a mi corazón. Recuerdo que ese día regresé llorando todo el camino a mi casa. Y yo le decía al Señor, ay, Dios mío, yo no hablo en lenguas, yo no tengo Espíritu Santo. Señor, yo necesito eso. ¿Quién soy yo entonces? Me sentí sin identidad. Increíble, yo lloré ese día, pero el Señor tan bello, tan hermoso. Amo al Señor y al Espíritu Santo, porque muchas veces no hablamos en lenguas, pero no necesariamente significa que no tenemos el Espíritu Santo, pero es una evidencia hermosa de que tenemos al Espíritu Santo. Recuerdo que esa noche el Señor me dio un sueño, y vi al Señor y vi sus manos llenas de sangre, y se presentó ante mí, porque en serio, miren, me dolió tanto eso que dijo el hermano, que yo dije, Señor, yo no soy hija tuya. ¿Qué hago yo estudiando teología? ¿Qué hago yo metida ahí? Todos son ovejas, yo soy cabrita. Santo Dios. Y saben, hasta qué idea se me vino a mi mente. Y si soy una infiltrada del enemigo allí. Dios mío, santo Dios, si no soy hija de Dios, entonces ¿qué soy? Miren, una cosa tremenda, lloré tanto. Y el Señor se me presentó en sueño esa noche, y llegó así con sus manos llenas de sangre, pero así un montón de sangre, y me dijo, mira, ¿ves la sangre? ¿Tú crees que no hay suficiente para ti? Ay, miren ese sueño que le digo yo al Señor, qué lindo cuidado del Señor para mi vida, porque le dije yo, gracias Señor, desperté nueva, desperté diferente. Ese sueño el Señor vino y fue como un aliciente a mi vida, y entonces desde ese momento empecé y le dije, Señor, yo quiero. Y dice tu palabra, Señor,
que tenemos un Padre tan bueno que si pedimos al Espíritu Santo, Él nos lo va a dar. Y empecé a orar, Señor, yo quiero la manifestación de lenguas, porque yo quiero tener evidencia de tu Espíritu Santo en mi vida. Y empecé a orar y a orar y a orar. A orar antes de que fuera la graduación ese año, recuerdo, fui a ministrarme. ¿Y quién creen que me tocó ministración? Porque llegué y el que estuviera libre, ¿va? El hermano Calderón estaba allí. Recuerdo que entré con él y qué pena, porque era lo que yo quería, que alguien orara por mí para recibir las lenguas. Y el hermano Calderón, ustedes lo conocen, que un hermano tan bello que como fluye en lenguas, pero a montones. Y me acuerdo que él impuso sus manos sobre mí y me dijo, recibe ahora. ¡Pah! Y me pone su mano sobre mi cabeza. Y eso fue, por eso me reía con la experiencia de Sandy esta semana. Porque él me pone la mano y ¡pah! Sentí como que si me habían puesto no sé cuántos voltios desde mi cabeza hasta el final de la columna, ¿va? Fue aquello. Y abre tu boca, me dice el hermano Calderón, y empieza a fluir en lenguas ustedes, que yo dije, Dios mío, salí extasiada de esa administración que fui con el hermano Calderón. Y gloria a Dios por eso. Y es algo tan hermoso que debemos de incentivar a los que no han recibido el hablar en lenguas. Y a veces es por incredulidad, porque el Espíritu Santo está allí. Porque a mí el hecho de que no hablar en lenguas, hubo un momentito que me desequilibró, tal grado de sentirme yo una cabrita en medio de ovejas. Sentía que no estaba en el redil correcto, imagínense ustedes. Entonces, qué lindo es experimentar este fluir en lenguas que nos llena tanto, que nos capacita, aún como hablábamos en la guerra espiritual tan importante. Son las lenguas del cielo que el diablo y sus secuaces no entienden. Porque aunque Satanás se quedó con toda la sabiduría que Dios le había dado, no la sabe toda. O sea, no sabe todos los secretos de Dios, aunque conocía muchísimo. Y él se quedó con toda la sabiduría, porque la palabra de Dios dice que los dones son irrevocables. Pero, ¿cómo se llama? No sabe todo. Y el lenguaje de las lenguas del Espíritu es un lenguaje que el enemigo no lo conoce. Es un lenguaje que ni él ni sus secuaces lo conocen. Entonces, he ahí la importancia del hablar en lenguas. Las lenguas desatan. Con las lenguas es un arma poderosa para derribar las fortalezas del enemigo. Entonces, qué importante es esta experiencia del Pentecostés en la vida de todo cristiano. El Señor quiere, desea, anhela que todos recibamos el don del Espíritu Santo, que seamos llenos del Espíritu Santo para que aprendamos a ser guiados por Él. Y se manifiesta como el Pentecostés en el libro de Hechos, el hablar en esas otras lenguas, ¿verdad? Y ahí mismo en ese verso vemos cómo dice que en el Pentecostés, allí en el monte Sinaí, dice que el Señor no solo les habló, sino que también les dio las leyes, los estatutos y los mandamientos. Además dice que fueron bendecidos con la revelación fresca de la palabra de Dios. Allí en el monte Sinaí ellos recibieron los 10 mandamientos, ¿verdad? En tablas de piedra. Ahora nosotros, cuando tenemos al Espíritu Santo, Él viene y establece sus leyes en las tablas de nuestro corazón. Jeremías 31 al 33 al 34 habla de esto. Y en Hebreos 10 del 16 al 17 lo confirma, donde dice: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade: nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. Entonces, hermanas, qué hermoso es de verdad experimentar esto de parte de Dios. Experimentar no solo la llenura, el bautismo del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo y el saber que su palabra está sellada, está escrita en nuestros corazones para que aprendamos a obedecerlo.
Amén. Entonces yo creo que con esto nos vamos a quedar, mis hermanas. Vimos cuántas verdades hermosas que están en esta palabra ahorita. Vimos la importancia de la fidelidad, que Dios escucha la aflicción de su pueblo y lo responde, que tenemos que tener cuidado con el orgullo porque trae juicio. Hablamos del poder del bautismo en agua. Hablamos del aprender a ser guiados por el Espíritu Santo, la guianza del Espíritu Santo y la experiencia del bautismo del Espíritu Santo, que es el monte Sinaí. Yo creo que suficientes verdades para que las experimentemos esta semana y las trabajemos en nuestra vida y las sellemos en nuestro corazón. Amén.